¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Me da un gran gusto poder compartir con ustedes la continuación de Proverbios del Hebreo. Esta es la parte B de la segunda parte y estos proverbios los escribe Salomón para todos. Es la continuación y vamos a ver que es una serie de contrastes que nos va a dar discernimiento, como él mismo lo dice. Comenzamos en el capítulo 14. Dice aquí, las con sabiduría mujeres han edificado su casa, pero las mujeres necias con sus manos la derribarán. Y es muy interesante que Bullinger nota una figura ahí que empiezan hablando en plural y terminan en singular en cada comparación, lo que indica que cada una de esas mujeres, tanto las sabias como las necias, hace lo que se describe en ese versículo. Luego vemos en el 2, el que anda en su rectitud respeta profundamente al Dios fiel, respeta a Yahvé, pero el perverso en sus caminos le desprecia. Y aquí es el perverso que se desvía de los caminos de Dios, es lo que dice Bullinger, es muy interesante. Ethelbert Bullinger dice, sus caminos son los caminos de Dios. El perverso, el que desvía, el que se desvía, el que se aparta de los caminos de Dios, desprecia a Dios. Qué profundo, ¿no? Qué interesante. En la boca del descuidado hay cetro de altivez, pero los labios de los sabios los guardarán. Guardarán a los sabios sus labios. Donde no hay bueyes el establo está limpio, pero mucho rendimiento hay por la fuerza del buey. El testigo fiel no mentirá, pero respira mentiras el testigo falso. Ha buscado el escarnecedor la sabiduría y nada, así dice el hebreo, pero el conocimiento para quien discierne es fácil. Vete de delante del varón engrosado, pues no conocerás en él labios de conocimiento, no aprenderás realmente nada. La sabiduría del astuto está en discernir, aquí está el discernir, y es lo que está haciendo Salomón, mediante contrastes. Mediante contrastes, Salomón desea que aprendamos a discernir. La sabiduría del astuto está en discernir su camino, mas el descuidado, más el qué, el descuido de los engrosados. Voy a ponerme los lentes. La sabiduría del astuto está en discernir su camino, mas el descuido de los engrosados es mentir. Los negligentes se mofan de la culpa, pero entre los íntegros hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y en su alegría no participa el apóstata. La casa de los sin ley será destruida, pero la habitación de aquellos que son rectos, que dice aquí, florecerá. Qué bonito. No importa por qué situaciones difíciles hayan pasado los rectos, hayamos pasado, la promesa de Dios que nos apropiamos ahora es que nuestra casa, nuestra habitación, nuestro hogar, nuestra familia florecerá. Amén. Hay camino que parece recto, y dice aquí en el hebreo, hay camino placentero que parece ante un hombre recto, pero su final es camino de muerte. Aún en la risa pudiera doler el corazón y el final de la alegría es pesar. Tarde que temprano la alegría se acaba, pero si uno tiene gozo en el corazón, eso permanece para siempre. De sus caminos quedará satisfecho el descarriado de corazón, y de sus propios hechos el hombre bueno. El simple cree toda cosa, pero el prudente considera bien sus pasos. Y hay que recordar que lo que está en paréntesis es añadido por el traductor, como lo están viendo ustedes aquí, para mejorar el entendimiento. Pero a veces distorsionaría un poco el estilo hebreo, y es lo que hay que notar. Muchas veces empieza a hablar en plural y termina en singular como para enfatizar la singularidad, ya sea como vimos al principio de cada una de las mujeres, aquí de cada uno de los pasos del hombre. El sabio respeta profundamente y se aparta del mal, pero el engrosado es arrogante y se apresura. El pronto para la ira hace necedad, y el hombre intrigoso es odiado. Heredan los tontuelos necedad,
mas los prudentes se coronan de conocimiento. Se inclinarán los malos delante de los buenos, y los impíos a las puertas, los sin ley. Esta es la palabra impíos, es que no tienen ley. En el inglés traducen impíos del hebreo como lawless, lawless, con poca ley, de poca ley. Pero los impíos son los que no respetan la ley. Y los sin ley se postrarán a las puertas de uno que es justo. Aún por su vecino es odiado el que siempre carece de cosas, pero los que aman al hombre rico son muchos. El que desprecia a su prójimo peca, pero el que es ayudador de uno con aflicción, de uno que ha sido desafortunado en la vida, dice Ethelbert Bullinger, es dichoso. El que ayuda a los que tienen ese tipo de problemas, de aflicciones, son dichosos. ¿No se perderán los que traman el mal?, se pregunta Salomón. Pero bondad amorosa, Bullinger añade la palabra gracia y verdad tendrán los que planean el bien. En todo trabajo hay ganancia, pero la habladuría de los labios solo lleva a la pobreza. El hablador no llega a ningún lado. Es el hacedor el que realmente acumula riqueza, acumula conocimiento, etc. La corona de los sabios es su riqueza. El descuido de los engrosados acarrea descuido. Y esta frase es una figura interesante en hebreo. Si se dan cuenta, el símbolo hebreo de un lado y de otro es el mismo, y lo va a volver a repetir Salomón. Entonces hay una dimensión todavía más profunda en Proverbios de lo que estamos viendo, pero al menos lo que estamos viendo nos da una idea muy buena de lo que le gusta a Dios. Como esto que sigue: libra almas el testigo veraz, salva vidas, libra vidas, pero el que respira mentiras es una trampa. En el respeto profundo hacia el Dios fiel hay confianza. En el respeto a Yahvé hay confianza segura, y para sus hijos será refugio. Es otra promesa hermosa para los que queremos tener hijos. Si seguimos respetando profundamente a Yahvé todos los días de nuestra vida, dice que para nuestros hijos será un refugio seguro, tanto Dios como nuestro respeto a Dios. El respeto profundo a Dios es fuente de vida. Entonces, qué interesante, habla de la fuente de vida. Luego vamos a ver que habla del árbol de vida, como ya vimos en la parte anterior que presenté también un par de veces, en las que se usaba árbol de vida para las cosas buenas. El respeto profundo hacia el Dios fiel es fuente de vida para evitar los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, mas en la falta del pueblo está la ruina del príncipe. El lento para la ira es de mucho discernimiento, mas el apresurado de espíritu ensalza la necedad. Y aquí es el apresurado de ánimo, con personalidad acelerada, ensalza la necedad. El que está respondiendo sin siquiera oír la pregunta es un apresurado. Vida de la carne es un corazón apacible, pero podredumbre de los huesos la envidia. El que oprime al que es débil, al que ha fracasado en la vida, afrenta a su hacedor. Y Bullinger dice: al que ha fracasado en situaciones específicas de su vida y es despreciado por otro u oprimido, ese que está oprimiendo o despreciando al que es débil, al que ha tenido problemas, está afrentando al hacedor del débil. Pero le honra a ese hacedor el que se apiada del sumamente humilde, del que está casi nulificado. Entonces es muy interesante, aquí Bullinger dice esta palabra hacedor, y vamos a ver cómo se pronuncia en el hebreo, aquí en Proverbios 14:31. Lo tenía abierto para este momento. Dice aquí: his maker, el hacedor, es Osehu. Y dice Bullinger, esta palabra hacedor es específica de Dios y es el que hace, el que permite que haya movimiento en el ser humano. ¿Se acuerdan cuando dice que Dios hizo el alma del hombre? Es el alma la que le da el impulso del movimiento al ser humano. Dice aquí: el que oprime al que es débil afrenta al hacedor de ese débil.
pero le honra a ese hacedor el que se apiada del sumamente humilde. Y dice Ethelbert Bullinger, el hacedor es el hacedor Dios eterno, que tanto hace al débil como al fuerte. Qué interesante, qué profundo. En sus malas acciones, en sus actos sin ley, dice el hebreo, se precipita, es decir, se arroja el que es sin ley. Pero tiene un refugio, es decir, una esperanza en su muerte el justo, la esperanza de la resurrección. En el corazón del que discierne reposa la sabiduría, y en medio de los engrosados se tira esa sabiduría, es el contexto. La justicia enaltece a la nación, pero afrenta para los pueblos es el pecado. El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, mas su enojo es contra el que obra vergonzosamente. Con esto termina el capítulo 14 y comenzamos el 15. Dice, la respuesta suave aparta el furor, pero la palabra cortante, es decir, la palabra amarga o violenta, hace subir la ira. La lengua que los sabios usarán hace bueno el conocimiento, mas la boca de los engrosados emite necedad. En todo lugar están los ojos del Dios fiel de Yahvé, tomando nota a los malos y a los buenos. Dice aquí, la dulzura de lengua es árbol de vida. Aquí está eso que comentaba antes. Qué interesante. Las cosas buenas que salen del hombre son como árbol de vida, y lo que sale de un árbol es el fruto. Lo que sale de un hombre bueno es palabras edificantes. Profecías verdaderas también es algo bueno. Mas la perversidad en ella, en la lengua, es quebrantamiento en el espíritu, cuando se habla cosas malas, quebranta al que escucha. Luego dice, el descuidado desprecia la corrección de su padre, mas el que hace caso de la reprensión obra astutamente. Voy a repetir, el descuidado desprecia la corrección de su padre, mas el que hace caso de esa reprensión de su padre obra astutamente. Y la Septuaginta añade después de este versículo, en la abundante justicia hay una gran fortaleza, pero el impío perecerá con todo y su raíz y su rama, con todo y raíz y rama. En casa de uno que es justo hay fortaleza, hay mucha fortaleza. Cuando pongo la línea es que las palabras en hebreo están invertidas de la forma en que nosotros acostumbramos en español. Como aquí, en casa de uno que es justo hay mucha fortaleza, pero en las ganancias de los sin ley hay turbación. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, mas el corazón de los engrosados no es así. El corazón de los necios no da a conocer nada, no da a conocer sabiduría, sino cosas vanas, cosas necias. El sacrificio de los sin ley es abominación al Dios fiel, a Yahvé, pero la oración de los rectos es su deleite. Qué bonito. ¿Quieren tener a Dios deleitado constantemente de día y noche? Platiquen con Él. Ese es su orar con Él. Y eso es su deleite. Él se alegra cuando alguien lo toma en cuenta, cuando alguien habla con Él. Y eso viene desde el Antiguo Testamento, con mayor razón ahora, cuando hablamos en lenguas con Él y recibimos de Él. Dice, abominación para con Yahvé es el camino del sin ley, mas al que va en pos de la justicia, es decir, de la verdad, de lo que es legal, Yahvé ama al que es justo. Hay corrección severa para el que abandona la senda, dice aquí. El que odia la reprensión morirá. El Seol y el Abadón están delante de Yahvé, cuanto más los corazones de los hijos de Adán, es decir, los hijos del ser humano, los hijos del hombre. El Seol es el dominio de la tumba, es el lugar donde están almacenadas las esencias, las conciencias, las almas, en un dormir, en estar inconscientes hasta que Cristo Jesús los levante. Y el Abadón es el lugar donde están los espíritus caídos, los espíritus inmundos de dos categorías. Los que querían acabar con la humanidad por medio de degeneración genética y dieron origen a los neandertales, a los Homo erectus, Australopithecus, a todos esos. Vean otro de mis estudios de este tema. Y los que por posesión querían acabar con Noé y su familia. Y es por eso que Dios apresuró a Noé a que entrara en el arca una semana antes aún de que comenzara el diluvio.
de las aguas que vinieron del espacio exterior. Todo eso es fascinante para alguien que es científico como yo. Y aquí vuelvo a leer el versículo: el Seol, el lugar donde están durmiendo las esencias de los que han muerto, las almas de los muertos, que van a ser levantados desde luego, porque los animales también van al Seol, pero esos jamás van a ser levantados, hay que recordar eso. Aún los neandertales fueron al Seol, es decir, estar inconscientes durmiendo, pero para siempre. Ellos nunca van a ser levantados a la vida. El Seol y el Abadón, el lugar de los espíritus inmundos, el Abadón, donde están presos, están delante de Yahvé. El Dios fiel los ve constantemente, cuanto más los corazones de los hijos de Adán. Y por eso dice antes que su deleite es que los que le aman a Dios platiquen con Él. No ama el escarnecedor al que le reprende, y a los sabios no irá el escarnecedor. Así se llena esa elipsis. Él tendrá sus obras en las tinieblas. Luego dice: el corazón alegre hace bueno el rostro, pero en la tristeza del corazón el espíritu se quebranta. Es decir, el ánimo de una persona se quebranta en la tristeza del corazón. Pero en el corazón alegre el rostro se hermosea, dice también otra versión. Y cuando tú sonríes a una persona, en general, la persona también se alegra en su corazón. El corazón del que discierne busca conocimiento, pero la boca de los engrosados se alimenta del descuido. Todos los días del afligido son tristes, pero el bueno de corazón tiene banquete continuo. El bueno de corazón que tiene banquete continuo. Qué hermoso, una fiesta constante para el que es bueno de corazón. Mejor es lo poco con el respeto profundo hacia el Dios fiel, más que tesoro mucho y turbación con ello. Porque muchas veces el tesoro se acumula ilícitamente y por eso viene la turbación. Por eso vienen las enfermedades físicas, el andarse escondiendo, el andar realmente no en paz de corazón y de vida. Por eso dice: mejor es lo poco con un respeto profundo a Dios, más que tesoro mucho y turbación con ello. Buena es una porción de verduras y amor allí, y amor allí. Qué interesante, continúa el contexto del versículo anterior. Más que buey engordado y odio con ello. El varón irascible, el varón corajudo, el varón irascible suscita discordia, propicia discordia, desencadena discordias, pero el lento para la ira apacigua contienda. Y me parece que ya ha repetido varias veces esto mismo. La blanda respuesta apaga la ira. El camino del perezoso es como seto de espinos, todo es difícil, todo es casi imposible para el flojo, para el perezoso. Pero la senda de los rectos es camino hacia arriba. El hijo sabio alegra al padre, pero el descuidado, voy a repetir esto: el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre descuidado, desprecia a su madre. La necedad es alegría para el falto de corazón. Esto es para el falto de entendimiento. Pero el hombre de discernimiento anda rectamente. Se frustran los planes por falta de consulta, pero con muchos consejeros el consejo se establece. Esa frase, el consejo, la agregan las versiones aramea, la Septuaginta y la versión siria. Quiere decir que, por ejemplo, Jerónimo, no, por ejemplo, los 70 ancianos que escribieron, que tradujeron la Septuaginta al griego, eso es, tenían acceso a la versión aramea. Pero con muchos consejeros el consejo se establece, y así se aclara la elipsis, que no es elipsis en un texto antiguo, sino que se les olvidó a algunos traductores o transcriptores poner esa palabra. Entonces hay que preguntar, consultar mucho para tener éxito en nuestros negocios, en nuestros planes, tener mentores, tener asesores. Con muchos consejeros el consejo se establece. Alegría tiene el hombre con la respuesta de su boca, y una palabra oportuna, qué buena es, qué bonita palabra. Y la respuesta viene de la boca de Dios a la boca del hombre, como vamos a ver después. La senda de la vida es ascendente para el que tiene talento, dice aquí, para que se aparte de el Seol.
que está abajo. La casa de los soberbios derribará el Dios fiel, pero afianzará los mojones de la viuda. Los mojones son los linderos precisamente, pero son las cosas que se ponen como límite. Y dice que aún las fronteras de la viuda van a ser afianzadas, cuando esta viuda es desde luego alguien que respeta al Dios fiel. Abominación para con Yahvé, para con el Dios fiel, son los planes del malvado, pero puros son los dichos agradables. Perturba su casa el que codiciando codicia. Esta es la tremenda figura hebrea que vemos en otras ocasiones. Muriendo morirás, comiendo comerás. El que codiciando codicia, perturba su casa, mas el que odia sobornos vivirá. Qué interesante. Y sobornos está en plural en hebreo. El corazón del justo medita para responder, pero la boca de los sin ley emite cosas malas. Lejos está Yahvé, el Dios fiel, de los que no tienen ley, pero la oración de los justos escucha Yahvé. Yahvé, el Dios fiel, escucha la oración de los justos. Dios, te pido por esa compañera que milagrosamente me envías para tener una bella familia para tu gloria. La luz de los ojos alegra el corazón y la noticia buena fortalece el hueso. El oído que escucha la reprensión, conducente a la vida, en medio de los sabios morará. Qué interesante. El que es atento cuando la reprensión es justa y veraz, la atiende y se corrige, ese va a morar entre los sabios. El que tiene en poco la corrección, dice aquí, el que desprecia, eso es, el que tiene en poco la corrección, desprecia su alma, su vida, mas el que escucha la reprensión adquiere corazón, es decir, adquiere entendimiento. El respeto profundo a Yahvé, al Dios fiel, es disciplina de sabiduría, y antes del honor va la humildad. Qué bonito, qué hermoso. Antes del honor va la humildad. Y aquí vamos a ver el último capítulo de esta presentación, que es el 16. Dice, del hombre, del ser humano, del Adán, son los planes del corazón, pero de Yahvé es la respuesta acertada de la lengua. Qué interesante. Y aquí se podría traducir también del corazón del hombre natural es hacer planes, pero de la lengua del Dios espiritual, sobrenatural, viene la respuesta. Qué interesante, ¿no? El contraste entre el corazón del hombre y la lengua de Dios como figura de antropopatía, que es ponerle características humanas a Dios. Pero también se puede entender como que Dios le da al hombre la respuesta acertada. Qué interesante. Doble entendimiento y las dos cosas son verdad. Todos los caminos del varón son puros a sus ojos, pero los espíritus los pesa el Dios fiel, Yahvé. Es decir, a los seres humanos son sopesados por el Dios fiel, así como los seres espirituales, desde luego. Dios descubrió que en el corazón espiritual de Satanás había maldad, ¿se acuerdan? Qué interesante. Haz rodar, dice el hebreo, muy interesante, haz rodar hacia Yahvé tus obras, haz rodar hacia el Dios fiel tus obras, y quedarán establecidos tus planes quedarán, ¿qué? Establecidos. Todo lo ha hecho el Dios fiel Yahvé para su respuesta, dice aquí, y aún al sin ley para el día del mal. Esto es algo tremendo y que aún estoy digiriendo. Dice aquí, todo lo ha hecho Yahvé para su propósito, para su propio fin. Y aún al sin ley Dios lo ha hecho para el día del mal. Qué interesante. Aún los que no eran de Dios, cuando actuaron de una o de otra forma para que la gloria de Dios se manifestara. Qué tremendo, ¿no? Abominación de Yahvé es todo altivo de corazón. Mano a mano no será considerado inocente. Mano a mano es como cuando decimos nosotros hombro con hombro que no será considerado inocente. Y eso quiere decir que nosotros, los justos del lado de Dios, nos unimos para darnos cuenta de quién es altivo de corazón y consideramos como Dios que no es correcto lo que está haciendo. Con bondad amorosa, es decir, con gracia y verdad, se cubre la iniquidad
y con el respeto al Dios fiel se aparta el hombre ¿de qué? Del mal. Cuando agradan al Dios fiel los caminos del hombre, aun a sus enemigos hace que estén en paz con él. Bueno es lo poco con justicia, y esto lo repite varias veces Salomón, aun cuando él tuvo mucho, él percibió que mejor sería lo poco con justicia, más que mucha ganancia sin juicio. El corazón del hombre planea su camino, pero Yahvé, el Dios fiel, dirige su andar. Otra cosa tremendamente interesante. Ya vimos que Dios ha hecho al débil, que Dios ha hecho aún al malo, para que su gloria resplandezca. Oráculo hay en los labios del rey, en el juicio no ha de ser infiel su boca. En el caso de la boca del rey, dice aquí. El peso y las balanzas de justicia son del Dios fiel. Eso es algo muy interesante, aunque son los humanos los que elaboran esas balanzas y esas pesas. El plan, el propósito y el deseo, el diseño de la existencia de eso es de Dios, del Dios fiel. El peso y las balanzas de justicia son de Yahvé. Qué interesante. Puedes decir, tus negocios honestos son de Dios, le pertenecen a Él. Qué bonito. Hechura suya, y por eso Él te va a hacer que prosperes. Si tú tienes negocio, si piensas comenzar un negocio, hazlo, Dios te apoya y te va a hacer prosperar. Hechura suya son todas las pesas de la bolsa, cuando vienen en justicia. Abominación para los reyes es cometer actos carentes de ley, dice aquí. Actos injustos, eso es. Porque por la justicia se establece el trono. Deleite de un rey, dice la Aramea, Septuaginta y Siria de las versiones bíblicas. Deleite de un rey son los labios justos. Y se pone labios, de luego, por la metonimia que se refiere a las palabras que salen de ellos. A veces se pone lengua, a veces boca, pero es lo que sale de todos ellos. Y quien habla cosas rectas será amado por el Rey. Y el Rey Supremo, desde luego, es Jesús para el hombre. Y el Rey Supremo del universo es Dios, aún para los seres espirituales. El furor del Rey es mensajeros de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará a ese furor. En la luz del rostro del Rey hay vida, y su favor es cual densa nube de lluvia tardía. El favor de Dios es como algo que ayuda a que las cosechas prosperen. Luego dice aquí, adquirir sabiduría, cuán bueno es más que el oro. ¿Quieres coleccionar oro, colectar oro como inversión? Qué bueno, hazlo, pero siempre has de saber que es aún mejor colectar, adquirir, coleccionar, almacenar en tu mente, en tu corazón, sabiduría. Saber qué hacer y preguntarle a Dios qué hacer y ver en sus escrituras qué hicieron otros. Y adquirir inteligencia escogida es más que la plata. La calzada de los rectos es apartarse del mal. Preserva su alma el que guarda su camino. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu, de ánimo de la persona. Buena es la humildad de espíritu con los quebrantados, más que dividir el botín con los soberbios. Entonces es mejor tener esa actitud humilde de reconocer que esto que tenemos viene de Dios y no de nuestra propia astucia, que es lo que hacen los soberbios, roban deliberadamente y se hacen ricos, pero no con la mano de Dios. Por eso dice lo que dice. Mejor es estar como estamos de la mano de Dios que injustamente hacernos ricos y ser entonces impío, sin ley o soberbio o necio o todas esas cosas negativas que se contrastan con lo bueno. Luego viene aquí, el que atiende a la palabra hallará el bien, y el que tiene por confidente al Dios fiel es dichoso. Qué hermoso el hebreo. Ustedes pueden hacer del Dios eterno y fiel su confidente. Ya vimos que Él se deleita cuando ustedes platican con Él. Eso es orar, platicarle su corazón, vertirle a Dios el corazón de ustedes. Y entonces Él es su confidente, su amigo más íntimo, su Padre. El que tiene por confidente a Yahvé es dichoso. Qué bonita frase, qué hermosa frase. Tú eres mi confidente, oh Dios. En ti confío. En ti me confío. Confío hacia ti todos mis planes, mis necesidades, mis anhelos, mis deseos. Qué bonito. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios añade doctrina.
añade entendimiento. Fuente de vida, de nuevo viene esto de fuente de vida, ya lo hemos visto antes, y aún aquí ya lo vimos al principio. Fuente de vida es la percepción, y esta es la sabia percepción para sus dueños, pero la disciplina de los descuidados es el descuido. Quiere decir que ni siquiera se disciplinan, qué interesante. Y de nuevo aparece lo que ya habíamos visto antes, de la repetición de letras consonantes hebreas al principio y al final de esta frase, casi al principio y casi al final de esta frase. El corazón del sabio imparte sabiduría a su boca y a sus labios añade saber. Esto es lo que se habla con la boca y con los labios. Panal de miel son las declaraciones agradables. Y hay un salmo que también dice panal de miel que se canta. Panal de miel son las declaraciones agradables, dulces para el alma y sanidad para los huesos. Son dulces para el alma, qué bonito. Luego dice, hay camino que parece derecho ante un hombre, pero al final son caminos de muerte. De nuevo, empieza en singular y ahorita acaba en plural. Hay un cambio porque cada uno de esos caminos pueden ser de vida o de muerte. Y si se va torciendo el sendero, se llega al camino, a los caminos de muerte. El alma de aquel que trabaja, trabaja para él. La vida del que es trabajador, trabaja para él, porque urgentemente le incita en su apetito. El hombre vil cava el mal, y en su labio hay como fuego abrasador. En lo que habla el hombre vil es para destrucción. El hombre de Belial, así es como dice literalmente en hebreo, el hombre de Belial, que se traduce aquí como perverso, el hombre perverso desparrama contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos. Qué triste. Por un chisme, aun de algo que fue cierto, se han separado hasta matrimonios. Por un chisme de alguien indiscreto. Qué triste, ¿no? El hombre violento incita a su prójimo y lo conduce por un camino bueno. Dice aquí otra vez, vamos a corregir porque no es bueno lo que hace el hombre violento. El hombre violento incita a su prójimo y lo conduce por un camino que no es bueno. El que guiña sus ojos es para tramar perversidades. El que aprieta sus labios hace que suceda el mal. Y todo esto es hacer señales encubiertas para hacer malos planes. Corona de gloria es la cabeza establecida. En el camino de la justicia se halla. Bueno es el lento para la ira, más que uno que es poderoso y el que domina su espíritu. Bueno es el lento para la ira, más que uno que es poderoso, y el que domina su espíritu, más que el que toma una ciudad. Qué interesante. Controlarse a sí mismo es más valioso ante los ojos de Dios que conquistar toda una ciudad, que seducir toda una ciudad a nosotros o a nuestro grupo. Qué tremendo, ¿no? Y ser lentos para la ira es más valioso para Dios que tener poder, ya sea financiero o de cualquier otra índole. Qué tremendas escrituras. Dice aquí, en el regazo se echa la piedrecilla. Eran las piedrecillas del Urim y del Tumim, dice Bullinger, para decidir un asunto. Pero del Dios fiel es todo decidir de un juicio. Al final, la última palabra la tiene el Dios fiel. Y con eso concluimos esta presentación. Y si se dan cuenta, los contrastes siguen y hay cosas muy notables, muy interesantes que vimos, como ese de la lengua de Dios son las decisiones finales, del corazón del hombre es planear, pero del Dios eterno es tomar la última palabra, decir la última decisión, la última palabra. Qué interesante. Y aquí estoy moviendo hacia arriba y hacia abajo estas partes de las notas que yo he agregado, que las estoy traduciendo de la Biblia compañera de Bullinger para que ustedes las vean. Y como aquí vamos a concluir, me gustaría hacer manifestar Espíritu Santo y luego orar por ustedes. Amados míos, ustedes tienen mi palabra y mi poder, porque han recibido a mi Hijo Jesucristo como Señor de sus vidas.
Eso hace que ustedes también tengan el mismo señorío que Él tiene y que Él tuvo. Nunca se olviden de eso, porque es el poder más grande del universo, y ustedes lo tienen espiritualmente por dentro. Es mi Santo Espíritu con el que ustedes se comunican conmigo y con mi Hijo Jesucristo, porque nosotros tenemos convivencia y comunión con ustedes, pero ustedes necesitan buscar y querer platicar con nosotros. Y no duden que nosotros siempre les responderemos. Gracias, Papá Dios, porque podemos platicar contigo y con Jesús, porque Jesús es nuestra cabeza y es mejor realmente estar en términos claros con el jefe para saber exactamente qué hacer y cómo obedecer. Gracias, Dios, por esto y por las personas que escuchan, que tengan más valor para establecer en sus comunidades escuelas de profetas, que confíen que también una música serena y tranquilizante ayuda a inspirarlos a establecer y a hablar palabras y acciones cada vez más conforme al corazón de Dios. Dios mío, que todo esto se desparrame como fuego por el mundo antes de nuestra gran partida. En el nombre de Jesucristo. Amén.